Buenas, mi nombre es Melanie Calvo y les voy a hablar un poco de Joaquín Gutiérrez Manguel. Los puntos que vamos a tocar son la biografía de Joaquín, su pasatiempo preferido, los trabajos que realizó, su enfoque en la política, los aportes a Costa Rica y el resto del mundo, las novelas escritas, sus cuentos y sus poesías. Nace el 30 de marzo de 1918 en Puerto Limón, Costa Rica. Su padre fue Francisco de Paula Gutiérrez Ross y su madre Estela Manguel Rosat. Su tuvo dos hermanos, Francisco Gutiérrez Manguel y Margarita Gutiérrez Manguel. Joaquín Gutiérrez nació y vivió toda su infancia en Limón. Por eso decía que Limón moldeó su forma de vivir. Le gustaba brincar en los troncos en los bananales y jugar fútbol. Era amante de la lectura. Cuando era niño leía todo lo que su padre y su hermano tenían en la biblioteca. Y cuando fue creciendo acudía a la Biblioteca Nacional a leer. Él decía que leía un libro por día durante muchos años. De Puerto Limón se vino a estudiar a San José en el Colegio Seminario, donde dice que volvió a revelar sus años sin gracia. Su profesor fue el señor Monseñor Sanabria, junto con Joaquín García Monge, Carmen Lira, a quien en 1949 escribió un poema cuando ésta falleció, Mario Sancho y Clorito Picado. Su padre decide mandarlo a Estados Unidos para que estudiara economía política, pero dice don Joaquín, me salí de la facultad porque encontraba estúpido lo que me enseñaban, no era para mí. Por eso decide salirse. Cuando Joaquín termina sus estudios de secundaria, decide ingresar a la universidad, pero se encontró que en San José solo daban derecho, agronomía y farmacia, y a él no le interesaba ninguna de estas carreras porque quería ser ingeniero. Por ello, decidió aprender de la vida, en la calle. El 21 de septiembre de 1939 llega a Chile y llegó en el decenio del 38 al 48, en donde nacía el ballet, el teatro, estaba lleno de los más grandes poetas y de lengua española. Cuando llegó aquí, lo primero que escribió fueron poesía y dos cuentos. Su primera poesía se llamó Se murió Paola, pero lo que más lo cautivaba a él era la novela. Ahora vamos a aprender sobre su pasatiempo principal, el ajedrez. Se dice que empezó este pasatiempo cuando era niño, al aprender de su padre cómo mover las fichas. Cuando estuvo en el colegio, fue estudiante de José Loría Rivera, que fue uno de los grandes precursores de jugadores de tablero. Después, en 1936, siendo estudiante del Liceo de Costa Rica, participa en un campeonato nacional, en el cual llegó a la final. Joaquín viajó a Nueva York, donde fue miembro del Club Marshall, en el cual llega a proclamarse campeón de la segunda división, y gracias a esto es ascendido a la primera división. En 1937 es llamado a Costa Rica y lo nombran capitán del equipo que representó al país en el Campeonato Centroamericano y del Caribe. Costa Rica ocupó el tercer lugar, pero Joaquín Gutiérrez es nombrado socio honorario. En 1938, a sus 20 años, se proclama campeón nacional, título que vuelve a obtener en 1939, 1943 y 1944. Su título final lo consigue en 1979, cuando tenía 61 años de edad. Esto lo logra con el equipo de la Universidad de Costa Rica en el Campeonato Nacional por equipo, a la par de William Charpentier y Juan León Jiménez. Además de sus logros en el ajedrez, Joaquín Gutiérrez fue un gran escritor. Fue uno de los escritores más reconocidos en la literatura contemporánea costarricense. Joaquín vivió en Rusia, China, New York, Vietnam y Chile, pero Chile fue el que dejó marcado más en su corazón. En Chile vivió más de 2 décadas y primeramente trabajó en el editorial Nacimiento, en donde publicaron su obra Neruda. Él corregía las pruebas en esta editorial. Aquí mismo conoce a Elena Estet, con quien contrae matrimonio y tiene dos hijas, Alejandra, la cual se dedicó al teatro, y Elena, que es bailarina profesional. En el país chileno trabajó como traductor, locutor y reportero. Fue amigo personal de Pablo Neruda y Salvador Allende, quien personalmente lo puso al mando de la editorial Quimantú. Este fue el mayor proyecto que ha conocido Chile a nivel de editoriales. Aparte de eso, hizo otros trabajos. Fue crítico de arte, periodista, corresponsal en Vietnam, traductor principalmente de las obras de Shakespeare y traductor en la Escuela de Filología de la Universidad de Costa Rica. Don Joaquín Gutiérrez se interesó mucho en la política, pero veamos por qué. Primero, venía de una familia de clase media.
Después vio a su padre luchar por mejorar la calidad de vida de su familia. Su padre era bananero y político, y estaba sometido a las políticas de la United Fruit Company. Esto creó en Joaquín una conciencia crítica política. Él por ello pasa a formar parte del Partido Comunista, que era la organización marxista-leninista en Costa Rica. Siguiendo sobre su trayectoria política, en 1973 se integra al Partido Vanguardia Popular. En 1982 intervino en la Revolución Cubana como un acto de solidaridad. En el mismo año asistió al Diálogo de las Américas, que fue realizado en México. Ahí expuso su ponencia titulada El imperialismo no puede vivir sin nuestra miseria, en donde citó: "Nos quieren hacer creer, y no son pocos los que caen en esa trampa, que la cultura de un pueblo se mide por el número de sus poetas, de sus tenores, de sus teatros o de sus museos. Yo aquí les digo que en un fin de siglo como este en el que vivimos, la manifestación cultural más alta que puede tener un pueblo es el ejército activo de la solidaridad internacional". En 1982 fue candidato a la vicepresidencia de la República con coalición izquierdista Pueblo Unido, y en 1986 vuelve a lanzarse con este mismo partido como candidato a vicepresidente nuevamente. Algunos de sus principales aportes, como mencioné anteriormente, es que fue el primer periodista centroamericano en la guerra de Vietnam, fue periodista en la Unión Soviética, traductor en China, hablaba perfectamente 5 idiomas y representó a los bananeros y limonenses en razones de política. Ahora voy a hablarles acerca de sus principales trabajos. Escribió 4 novelas famosas. La primera se llamó Manglar, la escribió en 1947. En esta novela, por primera vez, un personaje femenino es el principal. Plantea conflictos sociales, preocupación por el individuo y se basa en el movimiento neorrealismo. La segunda novela que escribió fue Puerto Limón, en 1950. Es una crítica social a las compañías bananeras, como la United Fruit Company. La historia se ubica en Limón. Su tercera novela se llamó Muramos Federico. Fue escrita en 1973. Gracias a esta novela ganó el premio de novela de la editorial Costa Rica y el premio de novela de Aquileo Echeverría. Su cuarta novela se tituló ¿Te acordás, hermano?, en 1978. Gracias a esta novela ganó el premio Casa de las Américas en este mismo año y obtuvo el doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica en 1992. Don Joaquín escribió 2 cuentos famosos. El primero es el reconocido Cocorí, escrito en 1947. Este se considera una novela corta. Obtuvo el premio Rapa Nui en 1947. Se fundamentó como un cuento maravilloso moderno y fue traducido a 12 lenguas. El segundo cuento fue La hoja de aire, escrita en 1963. También se consideró una novela. Don Joaquín Gutiérrez escribió 5 poesías. La primera en 1937 y la tituló Poesía. La segunda en 1938 titulada Jicaral. Chabela en 1949. Te conozco Margarita en 1973 y Los ojos azules días en 1999. Don Joaquín Gutiérrez fallece el 10 de octubre del año 2000, pero sin duda este limonense ha dejado con sus escrituras y sus aportes un gran legado, tanto a Costa Rica como al resto del mundo. Muchas gracias.